Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Sobrevivir a nuestras emociones. Usamos las herramientas que están a nuestra disposición y desarrollamos la capacidad de sobrevivir a nuestras emociones. Sobrevivir a mis emociones, decimos algunos, estás bromeando. Cuando consumíamos, jamás nos dimos la oportunidad de aprender a sobrevivir a ellas. Uno no sobrevive a sus sentimientos, pensábamos, los droga. El problema era que el remedio para nuestras emociones insuperables nos estaba matando. Fue cuando llegamos a Narcóticos Anónimos, empezamos a trabajar los 12 pasos y como consecuencia empezamos a madurar emocionalmente. Muchos hallamos alivio emocional desde el principio. Estábamos cansados de fingir que nuestra adicción y nuestra vida estaban bajo control. En realidad nos hizo bien admitir al fin que no era así. Después de compartir nuestro inventario con un padrino, empezamos a comprender que no teníamos que negar quiénes éramos ni lo que sentíamos para que nos aceptaran. Cuando terminamos de hacer las enmiendas, supimos que no era necesario que nos sintiéramos culpables. No nos moriríamos si admitíamos lo que habíamos hecho. Cuanto más trabajamos el programa de NA, mejor nos sentíamos viviendo la vida tal como se presentaba. Hoy en día el programa funciona también como siempre. Si hacemos un repaso a nuestro día, somos honestos sobre nuestra responsabilidad en él y nos rendimos a la realidad, podemos sobrevivir a los sentimientos que la vida pone en nuestro camino. Hemos desarrollado la capacidad de sobrevivir a nuestras emociones usando las herramientas disponibles. Solo por hoy no negaré mis sentimientos, practicaré la honestidad y me rendiré a la vida tal cual es. Usaré las herramientas de este programa para sobrevivir a mis emociones. Bueno, fíjense, en esta forma que ya habiendo escuchado lo que hemos escuchado aquí acerca de la enfermedad, parece un poco rebuscada, como que no sale muy a la luz claramente lo que hemos hablado de qué consiste la enfermedad, ¿verdad? Aquí nos marca un contraste, nos marca el contraste de que ahora, el contraste de cuando estábamos en la actividad adictiva y de que ahora que estamos en lo que llaman recuperación o tratamiento o manteniendo la remisión del síntoma, estamos haciendo uso de algunas herramientas. En realidad estamos utilizando lo que llaman los principios espirituales, que son los principios que se refieren a la verdadera realidad.
Pero aquí empieza con la palabra sobrevivir. Ya cuando hablamos de a sobrevivir a mis emociones, ya cuando hablamos de nuestra enfermedad cerebral crónica, habíamos manifestado que el manejo que da nuestro cerebro a algo que no es una necesidad de supervivencia, ¿verdad?, que la negación inconsciente a vivir las emociones se vuelve una necesidad de supervivencia y que se asigna a la posibilidad de no vivir de no vivir esas emociones, se le asigna el hecho de que es el consumo lo que nos permite no sobrevivir a esas emociones, no vivirlas, pues. Dice, uno no sobrevive a sus sentimientos, los droga. La palabra sentimientos las utiliza mucho también en lugar de emociones. El problema es que el remedio, o sea, el problema son las consecuencias que se van acumulando a través de la progresividad de la enfermedad, ¿no?, de la actividad adictiva. Ya cuando las consecuencias pues empiezan a ser bastante pesadas, bastante evidentes, es cuando uno llega a buscar una posibilidad de salida de la situación de impotencia, de no poder no consumir por esa causa de la negación inconsciente, que es manejada por nuestro cerebro como una necesidad primaria de supervivencia. Entonces, como consecuencia, empezamos, ya hemos dicho aquí que la forma en que nosotros resolvemos el problema no es seguir produciendo esas emociones que nos negábamos a vivir, sino dejar de producir esas emociones. Las emociones ya también habíamos dicho que no se derivan de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Dice, muchos hallamos alivio emocional desde el principio. Acá estábamos cansados de fingir. Esto también es muy cuestionable, ¿verdad?, que nuestra adicción y nuestra vida estaban bajo control. En realidad, pues no podíamos ni fingir eso. Nosotros sabíamos que nuestra vida, que iba conjunta con la manifestación de la enfermedad, estaban totalmente fuera de control. Y aquí empieza a hablar algo de nuestro inventario con un padrino. Aquí empieza a hablar de la necesidad de mostrarnos como somos. Esto de compartir nuestro inventario con un padrino y todo eso, es el lenguaje que que proviene desde la primera vez que se utilizó la ayuda mutua, que es con la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Esto que les estoy leyendo está escrito en un libro que pertenece a la comunidad de Narcóticos Anónimos. Dice, no teníamos que negar quiénes éramos ni lo que sentíamos para que nos aceptaran. Cuando terminamos de hacer las enmiendas, la reparación de daños, ya hemos visto con respecto a los daños, compañeros, al octavo y al noveno paso, que los daños, esos daños colaterales que iban acompañando el consumo, la forma en que afectábamos negativamente a las distintas áreas de nuestra vida y a las personas que estaban en nuestro entorno, tampoco eran intencionales, así como tampoco lo era el consumo. Entonces, realmente no hay culpa, no hay culpa que redimir, ¿verdad?, reparación de daño, hacer enmiendas, ¿no? Supimos que no era necesario que nos sintiéramos culpables. Ya hablamos de que en el desarrollo de nuestra enfermedad no hay ninguna culpabilidad. Y en lo que acompaña al desarrollo de nuestra progresividad,
tampoco hay ninguna culpabilidad. Y ya hablamos de que la culpabilidad no sirve para nada, más bien estorba. Cuanto más trabajábamos el programa, nada en cuanto más trabajábamos el programa. El programa no es más que un indicador así como puede haber muchos otros indicadores. Es un mapa, no es el territorio. Lo que importa son los resultados que obtenemos. Y hay muchos mapas espirituales de los cuales todos son iguales, recorren los mismos caminos y nos llevan al mismo lugar. Y entonces cada vez nos sentíamos mejor viviendo la vida tal como se presentaba. Ya teníamos la capacidad leíamos ayer una frase que decía allí, encarar la vida satisfactoriamente, ya no tener la necesidad de depender de algo para soportarla, ni de pretender que podíamos huir de la realidad. Dice aquí, el programa, o sea, el lograr seguir algunos indicadores que nos lleven a obtener el resultado del cambio que necesitamos. Ayer vimos que la solución de nuestro problema era vivir sobre una base espiritual, encontrar una base espiritual para la vida. Eso era una forma de decir que teníamos que lograr un cambio que nos permitiera no producir esas emociones que inconscientemente nos negábamos a vivir, ¿verdad? Entonces, hay que ir al meollo del asunto, no perdernos en las palabras ni en los conceptos, ¿verdad? Entonces, aquí dice, somos honestos. La honestidad, así como la humildad, tiene que ver con la verdad. Y ya somos capaces de ver la verdad. Cuando la verdad es dura, compañeros, la mente tiene un mecanismo de defensa que mejor la niega o no la ve. Pero nosotros ya habiendo llegado a la verdad como es, de que no hay culpa, de que no hay intención, de que es una enfermedad, de que no es un problema de comportamiento, ya no hay necesidad de negarnos a ver la verdad. Pero sí, ya vimos que tenemos que asumir nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás. Ya vemos que nosotros nos debemos de confrontar continuamente. Nosotros mismos nos debemos confrontar continuamente con la realidad que surge del hecho de tener una enfermedad cerebral crónica. Continuamente no se nos debe olvidar, ¿no? Somos enfermos y hay muchas personas enfermas, la mayor parte, ya hablamos de que la mayoría de la humanidad tiene una enfermedad. Entonces, nosotros nos confrontamos, no olvidamos el hecho de que tenemos un problema de salud, ¿verdad? Y de que de aquí en adelante la admisión de ese problema de salud, si es congruente, no es una admisión de decir, de pasar a tribuna y decir soy adicto, sino, por ejemplo, el que tiene cáncer, el que admite que tiene cáncer, ¿verdad? Y como nosotros admitimos que tenemos una enfermedad, seguimos teniendo un instinto de supervivencia, ¿verdad? Entonces tenemos la necesidad de poder vivir con nuestra enfermedad. Aquí nos dice, al ver la palabra enfermedad, ve una palabra que describe el estado presente de enfermedad de la mayoría de los seres humanos. La inmensa mayoría, o sea, en realidad, una mayoría que ya llevándola a términos del porcentaje, de la cantidad de las personas con respecto a la totalidad, a mí me lleva a tener la seguridad
de que al mencionar que todos tenemos una enfermedad, va a ser muy difícil que yo me equivoque. Habrá alguno que otro que se salve de ahí, pero es difícil que yo me lo encuentre por aquí. Entonces dice, sugiero que la raíz de esta enfermedad, o sea, la causa es una, ¿no? Aquí dice, nuestro pensamiento adicto. Aquí con pensamiento adicto es el pensamiento que produce, el pensamiento acerca de lo que vivo, que produce las emociones que me niego yo a vivir. O generalizando, es el pensamiento que produce las emociones. Yo me niego a vivirlas y reacciono a eso consumiendo. Otras personas que también tienen la enfermedad colectiva de la humanidad se negarán a vivir esas emociones de otra manera, que no será consumiendo. Pretenderán no vivirlas de otra manera, pero la enfermedad es la misma. Entonces, un enfoque opuesto, ver la adicción desde adentro hacia afuera. Acá, desde dentro hacia afuera, de la causa al síntoma, ¿eh? Ya no viéndola desde el síntoma hacia la causa. Yo no soy adicto porque consumo, sino yo, en mi caso de alguien que tiene la enfermedad de la adicción, consumo porque soy adicto. No todo el que consume es adicto, compañeros. Hay una guía autodiagnóstico. ¿A ti no te lo hemos dado, hijo? ¿Verdad? ¿A ti tampoco? Hay que conseguirlas. ¿A ti, Moy? ¿Ya te la dimos? ¿La has leído? ¿Tú crees que sí eres adicto o no? ¿Sí? Bueno, entonces no todo el que... Porque pudiera darse el caso de que como se enteran de que consumimos, pues crean que somos adictos, ¿no? Porque nosotros no somos adictos porque consumimos, sino consumimos porque somos adictos. Entonces aquí dice, vamos a ver la enfermedad desde adentro hacia afuera, de la causa al síntoma, ¿no? No del síntoma, no porque se presente el síntoma, el consumo, vamos a relacionarlo inmediatamente con la enfermedad, sino es cuando se presente la causa, cuando entonces ya podemos pues identificarnos como que tenemos ese problema de salud. Con la dependencia de las sustancias químicas, ahora el concepto de enfermedad tiene un papel extremadamente útil. Dice, sin importar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del modelo de enfermedad. Ya les platiqué yo a ustedes que a partir de los años 50 se empezó a declarar con respecto al alcoholismo y después con respecto a las otras adicciones que era una enfermedad, ¿verdad? Es una de las formas de entender el problema. La discusión sigue, compañeros, ¿no? La discusión sigue de si es una enfermedad o no, pero dice, sin importar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del modelo de enfermedad, el concepto de enfermedad tiene un papel extremadamente útil, ¿verdad? En recuperación temprana, en remisión temprana del síntoma, el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia liberen cierta condenación, juicio y culpa, que era lo que les decía yo que estaba mal aquí de lo que me estaban diciendo, ¿verdad? Enmiendas, enmendar el daño se asocia más cuando el daño es provocado intencionalmente, es un daño que va acompañando a aquello en lo cual no hubo una intención, no fue nuestra voluntad la que determinó que sucediera eso. Dice aquí, era necesario que no nos sintiéramos culpables. Entonces el concepto de enfermedad elimina la posibilidad de que yo me sienta culpable. Sí, Nemesio. Entonces, padre, no volviendo así a las emociones que usted acaba de decir, no consumimos por ser adictos. No, consumimos porque somos adictos. No somos adictos porque consumimos, porque hay mucha gente que consume sin ser adicto. Están los consumidores moderados, los consumidores excesivos,
los consumidores de situación. Nosotros no somos adictos porque consumimos nosotros ya, aquí los que estamos aquí admitiendo la enfermedad. ¿Sí me entiendes, señor Mesio? Entonces ahí ya, como me lo dijo usted, esos pinches detonadores pendejos, o sea, eran pretextos. No, los detonadores, lo que llamaba la persona esa detonadores, son las emociones que tú te negabas a vivir. Emociones de ahí. Sí, esos son los detonadores, mijo. Por eso ya eran pretextos nada más. No, son las emociones que tú te negabas a vivir. ¿Por qué iniciamos el consumo? Porque es la negación inconsciente, una negación, te estás negando, al consumir te estás negando, sin darte cuenta, a vivir esa emoción. Y estás pretendiendo al mismo tiempo que hay una forma de no vivirla, que es consumiendo, hijo. Entonces, nomás le cambian la palabra, le ponen detonadores, pero son emociones que inconscientemente nos negamos a vivir y que va acompañado con el hecho de que pretendemos que hay una forma de no vivirlas. Acá nos dice el libro, uno no sobrevive a sus sentimientos, los droga. ¿Me entiendes? En esta frase nos quieren decir más o menos lo mismo. Bueno, entonces dice aquí, en la recuperación, el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia liberen cierta censura, condenación, juicio y culpa. Pero acá nos dicen aquí, si el decir que una persona padece una enfermedad permite que esa persona mire su interior en el momento presente y diga, ahora ya sabiendo que soy un enfermo, y confrontándome yo solo, aquí dice que el residente es continuamente confrontado, aquí no tenemos la capacidad de estarlos confrontando, de vez en cuando yo los confronto, pero no tenemos gente que se dedique a estarlos confrontando. Ahora, la terapia de confrontación, compañeros, sirve en algunos casos, pero hay casos en que nadie puede ser más confrontativo que uno mismo, porque ya se ha confrontado uno demasiado con él. Nadie puede entender mejor nuestro propio problema que nosotros mismos. Sí, no, pero ya para personas que su caso está muy avanzado, porque hay de casos a casos, ya le estarse confrontando ya es dañino, porque confrontando en cuanto al hecho de que tenga la enfermedad, confrontando en cuanto al hecho de que sea un problema de comportamiento, confrontando en cuanto sea a que es un problema de salud, eso sí está bien. Confrontado continuamente con la realidad de que está en un camino de tratamiento de un problema de salud, en donde hemos venido pidiendo ayuda, reconociendo la necesidad que tenemos de ayuda para salir de esa situación, para cambiar de vida. Cambiar de vida es cambiar cómo se vive la vida, y no en algún lugar que le permita olvidar la realidad de la que vino. No nos debemos permitir la más mínima fantasía que nos exima de nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para lo que nos rodean. ¿Y cuál va a ser la responsabilidad prioritaria para con nosotros mismos y para los que nos rodean, que van a poder permitir que cumplamos con alguna otra responsabilidad? Pues tener nuestra enfermedad bajo control. Esa es la prioritaria, porque si no, no vamos a poder cumplir con ninguna otra responsabilidad. En el primer paso admitimos que éramos impotentes y que no nos podíamos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Cuando llega uno aquí, según el caso y según la progresividad de la enfermedad, pues llega uno sin poder cumplir con las responsabilidades de allá afuera. Primero hay que cumplir con la responsabilidad que tenemos para con nosotros, que es ese cumplimiento de la responsabilidad para con nosotros en cuanto a nuestro problema de salud, es un cumplimiento de la responsabilidad que tenemos para los demás,
y que nos va a poder permitir cumplir con otras responsabilidades. Entonces dice aquí, es decir, que una persona padece una enfermedad, permite que esa persona mire en su interior y diga, ahora tengo una opción de cómo vivir. Ya manteniendo esto bajo control, ya tengo una vida posible, ¿no? Entonces estoy a favor. Si por el contrario, si el decir que una persona padece una enfermedad significa que dicha persona no se responsabiliza por su responsabilidad básica para consigo mismo, con los demás, que le va a poder permitir cumplir con algunas otras responsabilidades, estoy en contra, ¿no? Digo, tengo una enfermedad y no me hago responsable pretendo darle prioridad a otras responsabilidades que mientras no me ocupe yo de mi responsabilidad con respecto a mi problema de salud, no podré cumplir. Y eso es muy común que pase. Llegan aquí personas y dicen, no, pues yo ya me voy porque tengo que ir a pagar la renta, tengo que ir a mantener a mis hijos. Cuando estás allá afuera, no lo estás haciendo. Y llegas aquí y dices, no, tengo que ir a cumplir con mis responsabilidades. Pero mi principal responsabilidad siempre, de aquí en adelante, va a ser el mantenimiento de mi problema de salud. ¿Ah? Esa va a ser siempre. Y eso ya me va a ir permitiendo cumplir con algunas otras cosas, ¿no? Entonces dice aquí, en pocas palabras, si una persona dice, padezco una enfermedad, la frase siguiente, ya con el conocimiento que hemos estado aquí adquiriendo, la frase siguiente sería, y tengo la opción de cómo vivir mi vida, ¿no? A pesar de la enfermedad, puedo vivir mi vida bien, ¿no? Puedo tener una vida de calidad a pesar de estar enfermo. Con todo esto, sí, con todo esto que hacemos aquí. Entonces aquí dice que nosotros constantemente nos vamos a confrontar con la realidad de que de aquí en adelante estaremos en un tratamiento de nuestro problema de salud, ¿verdad? Y procuraremos no olvidar de la realidad, porque con el tiempo se va olvidando, ¿no? La remisión, pongan ustedes que haya durado determinado tiempo, y se nos va olvidando cuál es la realidad. Que no estamos, lo dice el libro azul, no estamos curados. Lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición. Confrontarnos con la realidad es confrontarnos con las situaciones que en el mundo nos va a ir presentando, como las fiestas o como situaciones como las que, no sé, en ocasiones, no sé, cuando hace frío la gente muy común dice, para el frío un tequilita, ¿no? Entonces esa podría ser una situación, confrontar esa situación. No confrontar directamente tu situación de enfermedad, no confrontar con otras cosas, ¿no? Ya vimos que para lo que el consumo signifique para los que no tengan nuestro problema, no tiene nada que ver con lo que significa para nosotros, ¿no? La comparación entre el consumo de alguien que, acuérdense, volvemos a la frase esa inicial, yo consumo porque soy adicto, ¿eh? No soy adicto porque consume. Los que consumen sin ser adictos, su consumo y lo que ellos vivan y todo eso, no tiene nada que ver con nosotros. Son dos casos, dos conjuntos mutuamente excluyentes que no se tocan para nada. Y yo ya nunca me compararé con nada de eso, ¿no? Aquí hemos tenido gente joven, siempre tenemos gente de todas las edades. Cuando a veces de aquí salen a estudiar y todo, salían y de repente se iban todos a consumir algo, ¿no? Y ellos no podían dejar de entender que no era lo mismo su situación que la de los demás. A fuerzas querían encajar ahí, ¿no? Y eso era imposible, ¿no? Entonces,
esto es lo que pasa aquí. Mi responsabilidad para conmigo mismo, y a través de mi responsabilidad para conmigo mismo, mi responsabilidad para con los demás, es darle mantenimiento a mi problema de salud, ¿verdad? Entonces esto, acá nos lo dicen con otras palabras, pero si lo analizamos, pues es lo mismo que nos dicen con... Ajá. Ahora, compañeros, vamos a hablar un poco de esta cuestión, ¿no? De construir una base espiritual para la vida, ¿verdad? Dentro de las prácticas, dentro de aquello que vamos a practicar, ya les he hablado que el camino de la espiritualidad, la sabiduría espiritual, también se le llama sabiduría perenne o filosofía perenne, que viene desde siempre y va a durar por siempre, y que es la que nos acerca más a la verdadera realidad, no a la realidad aparente. Aquí tenemos un libro, compañeros, que se llama Espiritualidad Esencial, que estudia las principales religiones. Todas las religiones en su principio tuvieron ese poder transformador. Con el tiempo se fue perdiendo ese poder, se fue recubriendo de un material extraño de control, de cosas así, que le quitó el poder transformador. Pero se encontró en que todas estas contenían siete prácticas que eran comunes a todas. Una se llama transforma tu motivación, reduce los apetitos o apegos, es decir, bájalo a su nivel de deseo. Ya hemos hablado, ¿no? Cuando tú tienes algún deseo, va junto, si utilizas la palabra deseo para eso, debe ir acompañado con el hecho de que tú sepas que se puede realizar o no se puede realizar, y emocionalmente no te debe pasar nada. Mientras que si tú tienes un apego, parece que no se sabe que puede ser o no puede ser, y cuando no es, aparecen las emociones que no puedes manejar. Transforma tu motivación, que es reduce tus apetitos y encuentra lo que tu alma desea. Tus deseos de ser feliz son básicamente buenos, y todo lo malo son las elecciones que haces. Pensar que algo pequeño como el dinero, la fama, te hará ser feliz de verdad y para siempre, es engañarte a ti mismo. Solo algo tan vasto y profundo como tu verdadero ser te hará ser feliz de verdad y para siempre. Esa es una práctica extensa que aquí tratamos de cultivar la sabiduría emocional, sanar tu corazón y aprender a amar. Desterrar las emociones tóxicas, ¿eh?, que nos hacen daño, como el miedo, la ira, el resentimiento, y sustituirlas por emociones saludables, como la compasión, la generosidad, el amor, la gratitud. ¿Eh? Sustituirlas, porque hay una ley que dice que si sacas algo y no pones a otra cosa en su lugar, eso que sacaste volverá a ocupar ese lugar, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito del miedo. Dice, cultiva la sabiduría emocional, sana tu corazón, aprende a amar. Vive éticamente, siéntete bien al hacer el bien. Habíamos hablado de que nosotros teníamos la imposibilidad de hacer lo que sabíamos que era conveniente para nosotros y para los demás, y dejar de hacer lo que sabíamos porque no era que no lo supiéramos, compañeros. Ustedes mismos pregúntense, ¿sabía yo que lo que hacía no era conveniente para mí y para los demás? Sí lo sabía, pero no podía dejar de hacerlo. ¿Verdad? Ustedes solo se contestan esa pregunta, ¿lo sabía o no lo sabía? ¿Lo sabían, compañeros? Pero no podíamos dejarlo de hacer. Eso se llama tener un yo dividido. Bueno, luego dice aquí, entonces nos sentimos, vive éticamente. Vivir éticamente es sentirnos bien al hacer lo correcto. No hacer lo correcto porque te lo impongan, ¿verdad?, sino porque te sientes bien haciendo lo correcto. ¿Ah?
Esa es otra práctica de las que se encontraron que estaban en todas. Otra es, concentra y calma tu mente. Esto es muy importante porque hemos hablado de que el pensamiento, de que la mente es la que nos domina a nosotros, no la utilizamos, más bien ella nos utiliza a nosotros, ¿verdad? No traje mi libro. Rubén, mi joven, no sé si allí en mi escritorio, en la ventana, dejé un libro engargolado gris que se llama Principios de Curación de Actitudes. A ver si lo encuentras. Imagínense que nuestra mente es un cielo azul. Es un cielo azul donde aparecen los pensamientos, las nubes, ¿no? Y eso, o sea, nosotros somos el espacio donde aparecen, no somos nuestros pensamientos, no somos lo que nuestros pensamientos nos dicen, ¿no? La mente es una herramienta útil para ciertos propósitos, pero muchas veces causa más daño que otra cosa. Entonces dice, concéntrate y calma tu mente. Es como, nos comparan y nos dicen que es como si trajéramos un mono salvaje aquí saltando, que aparte tiene el mal de San Vito y aparte está borracho, y así nuestros pensamientos nos causan inquietud y nos alejan de la paz y la serenidad. Luego despierta tu visión espiritual. Tienes que poder ver claramente para reconocer lo sagrado en todas las cosas. Porque lo único que hay es eso, lo sagrado. ¿Dónde está? No, la pregunta es ¿dónde no está? Él es el que nos está transfiriendo el ser. El ser solo proviene de Él. Y yo digo, yo soy, y me quedo satisfecho con el silencio que sigue. Yo no puedo decir yo soy, no puedo decir mi nombre, no puedo, porque estaría yo construyendo una identidad falsa. La identidad es una operación lógica que dice, esto de acá es idéntico a esto de acá. Y algo que pertenece a la dimensión espiritual no se puede identificar con algo que no pertenece a la dimensión espiritual. Yo soy, por ejemplo, si digo mi nombre está determinado por las costumbres, por el lugar en que nacimos. Si hubiéramos nacido en otra época y en otro país, tal vez nos llamaríamos Simbad o Mohamed, ¿no? Si te identificas con tu cuerpo, ¿con cuál cuerpo te identificas? El cuerpo cambia, en primer lugar, pues acuérdense que nuestro cuerpo primero era así, cabía en una cajita chiquita, luego va a caber en un cajón grandote ya cuando no sirva, ¿no? ¿Con cuál cuerpo? El cuerpo se renueva cada 7 años, completamente, con tus pensamientos. ¿Con cuáles pensamientos? Tus pensamientos. Nadie se baña en el mismo río 2 veces, nadie ocupa el mismo cuerpo 2 veces, constantemente estamos cambiando. Entonces, nos vamos a dejar de identificar con lo que no somos ni con nuestra función de padres, ni con nuestro trabajo, ¿no? Por acá publicamos ahora una cosa que dice, el idioma de la divinidad. Cautivado por la melodiosa voz con que el maestro cantaba versos en sánscrito, un experto en este idioma dijo, siempre he sabido que no hay en la tierra otro idioma como el sánscrito para expresar las realidades divinas. No seas estúpido, le dijo el maestro, el idioma de la divinidad no es el sánscrito, es el silencio. Por aquí traje yo un libro. ¿Qué libro? Acá está. Este libro tiene un capítulo. Es mucha información y muy rápida, pero aquí la estamos repitiendo y no se preocupen por agarrar todo, con poco que agarren, ¿verdad? Aquí dice el Dios de la negación. Dice aquí,
En las notas que tenía preparadas para estos cursos, dice, distingue claramente entre la oración de la devoción y la oración de la conciencia, que es el término usado en la traducción castellana de su libro y que se refiere al caer en la cuenta, estar en contacto, estar alerta, tomar conciencia. Todos ellos de la importante voz inglesa Awareness y la sánscrita Jagruti. Esta distinción la aplicaba también a Dios, es decir, a nuestro concepto de Dios, y así hablaba también del Dios de la devoción, y ya con terminología más radical y más mística, del Dios de la negación. En la India, cuna del misticismo y encrucijada de religiones, existen todos estos conceptos de la divinidad en la teoría y en la práctica, y ayudan a entender y recorrer los distintos caminos que el alma tiene para llegar a Dios, sin comparar o preferir uno a otro, sino explorando las posibilidades que el hombre tiene con la gracia de Dios para aprovecharse de ellas generosamente su propia inclinación y deseo, y según la necesidad que experimente en cada etapa concreta de su vida. Los términos técnicos con los que el hinduismo se refiere a estos dos conceptos complementarios y fundamentales pueden traducirse por el Dios concreto y el Dios abstracto. Ambos títulos se refieren desde luego al mismo y único Ser Supremo, y cada uno enfoca un aspecto distinto de su realidad infinita, tal como la percibe con fe y reverencia el limitado entender del hombre. El Dios de la devoción es el Dios de casi todos nosotros, el objeto de nuestro amor y adoración, de nuestras oraciones y de nuestro culto, un Dios a quien podemos hablar en lenguaje de fe y que nos habla a nosotros en lo profundo del corazón y en el secreto de nuestra conciencia, un Dios cuyas imágenes podemos esculpir, el Dios concreto, imágenes que aún sabiendo que son solo imágenes, nos ayudan a fijar en Él nuestra mirada, concentrar nuestros pensamientos, avivar nuestra fe y enriquecer nuestra liturgia. Es el Dios de quien nos enamoramos, a quien sentimos constantemente a nuestro lado y a quien llamamos nuestro Padre y Creador, y a quien tratamos en medio del más íntimo respeto y reverencia como a un amigo, un hermano, un amante. El Dios de la devoción es el Dios de toda nuestra tradición y experiencia, de nuestra poesía y pintura, de nuestras capillas y nuestras catedrales, de toda una civilización de amor y de fe que ha sentido y expresado lo mejor que el hombre es y tiene, levantando hasta el cielo toda la riqueza y humildad de la tierra. En esa concepción se basa nuestra vida. El vínculo principal que nos une a Dios, al Dios de la devoción, es la oración hecha con fe. Poco a poco se fueron dando cuenta de las dificultades que el concepto del Dios de la devoción hace surgir, por muy legítimo y fecundo que el concepto sea en sí mismo. Él lo expresaba así a veces usando el lenguaje del análisis transaccional. El inconveniente de llamar a Dios Padre es que más tarde o más temprano ese Padre se ha de convertir en progenitor crítico y eso nos hace daño. Algo así ahorita oí por ahí, creo que tú lo mencionas. El progenitor crítico es ese sensor negativo y ese controlador estricto que todos llevamos dentro y que nos impone sus mandatos paternos, que en realidad son tiránicos, nos amenaza, nos obliga, nos castiga, nos hace sentirnos culpables y nos fuerza a someternos a sus caprichos por puro miedo. No es que Dios haga eso, pero esa es la imagen que muchos creyentes llegan a formarse y eso es altamente perjudicial para la vida del espíritu. Es una caricatura de Dios dolorosa
pero por desgracia no infrecuente entre aquellos que temen a Dios, como los judíos llamaban a los prosélitos, una religión basada en el miedo. No puede llamarse la buena nueva. Uno de sus temas predilectos era el del amor incondicional de Dios. Del amor incondicional ya hemos hablado. Por oposición del amor de los hombres, que siempre está sujeto a alguna condición explícita o implícita. Dios me ama, punto. Nada de si me porto bien, Dios me amará, sino que me ama tal como soy, pecador de siempre, sin condicionar nunca su amor a mi conducta. Citar a J.B. Phillips, estudioso y traductor de la Biblia, que ha dejado dicha esta frase responsable y valiente. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Dios ama al justo y castiga al pecador, mientras que en el Nuevo ama a los dos. Para reforzar esta idea, nos contaba una anécdota. Una vez le dije yo a mi madre para hacerla rabiar un poco y ver cómo reaccionaba: ¿qué sentirías tú si yo dejara el sacerdocio y me casase? Ella se entristeció visiblemente y contestó con voz grave pero firme: me llegaría un disgusto grandísimo y lo sentiría con toda mi alma, pero tu mujer sería mi hija. Así es como yo creo que Dios me ama, nada de condiciones. Más adelante aquí dice: doctrina esta muy bella y consoladora, y que todos sentimos en el fondo del alma, que ha de ser y es eternamente verdadera, pero doctrina al mismo tiempo difícil de reconciliar a nivel de lógica con las sombras del juicio final y del infierno eterno, que siguen siendo dogma de fe, y en general con el problema eterno que subyace a toda filosofía de la existencia del dolor humano y del mal moral en el mundo. Si Dios ama al hombre y lo puede todo, incluso según los teólogos, restablecer la paz y el orden en el mundo, respetando la libertad humana, ¿por qué no lo hace? La respuesta, como la de todos los sabios contemplativos en todas las religiones, no estaba en construir silogismos, sino en de entender mejor a Dios, en purificar el concepto existente de Dios, en ahondar en la oscuridad de la fe, de la mano de los místicos de todos los tiempos, y en sentir con el corazón lo que ya desbordaba la razón. Tony era a su manera una autoridad en teología mística y citaba con familiaridad a nuestra Santa Teresa y San Juan de la Cruz, a Santa Catalina de Siena, a Meister Eckhart, a Juliana de Norwich y el clásico autor anónimo de La nube del no conocer. Este último tratado era lectura obligatoria. Cito aquí una muestra de este clásico de la mística inglesa, poco conocido en España. En verdad, si he de decirlo así con toda reverencia, cuando nos entregamos a esta tarea santa de encontrar a Dios, de poco sirve o de nada el pensar, aunque sea en la misericordia y dignidad de Dios, o de Nuestra Señora, o de los santos o ángeles, o de las alegrías del cielo. Si es que piensas que tales mediciones han de ayudarte en tu cometido. En esta empresa concreta no te servirán de nada, porque aunque es bueno pensar en la misericordia de Dios y amarlo y alabarlo por ella, es mucho mejor pensar de Él tal como es y amarlo y alabarlo por sí mismo. Por eso dejaré de lado todo aquello que puedo pensar y escogeré como objeto de mi amor aquello que no puedo pensar. ¿Por qué? Porque Dios puede ser amado pero no pensado, puede ser aprendido por el amor pero nunca por el pensamiento. Por eso, aunque a veces puede ser bueno el pensar en la misericordia y dignidad de Dios, y puede incluso darnos alguna luz y formar parte de nuestra contemplación, sin embargo, en la empresa final que nos ocupa, todo esto debe ser abandonado y cubierto por la nube del olvido. Has de hollar todo eso resueltamente bajo tus pies, con devoto y ferviente amor,
y así intentar penetrar en la oscuridad que se cierne sobre ti. Hiere esa espesa nube del no conocer con los dardos agudos del amor ardiente, y por nada del mundo desistas de tu empresa. Pisotea tus propios pensamientos por causa del amor de Dios. Si aunque esos pensamientos parezcan ser muy santos y capaces de acercarte a Dios, aunque sean pensamientos de la sagrada pasión de Cristo, el alma avesada en los caminos del Espíritu ha de abandonar todo pensamiento y rechazarlo al fondo de la nube del olvido, si es que quiere llegar a penetrar la nube del no conocer que se extiende entre Dios y el hombre. Con este silencio del pensamiento ante la divina majestad, estamos ya en el Dios abstracto, el Dios de la negación, el Dios del no conocer, que todos son palabras para expresar lo inexpresable. El silencio de la mente es el acto supremo de adoración del hombre ante Dios, y el encontrarlo en el contacto personal y profundo con el mundo que Él ha creado a nuestro alrededor y en nuestras entrañas es la oración anónima y la liturgia secreta del universo que nos une a la fuente del ser con cada aliento que exhalamos y cada palabra que pronunciamos en nuestro compromiso diario con la vida. Esta es la espiritualidad más profunda que podemos llegar, y hacia ella se dirigen nuestros esfuerzos de desprendernos de todo hacimiento, toda falsa ilusión y todo condicionamiento paralizador, y de todo pensamiento para llegar en pura pobreza creacional al centro de la vida que es Dios mismo. Este es uno de los mayores servicios. Fue el de abrir la mente y la experiencia y dirigirlos a nuevas maneras de entender y vivir a Dios, saliendo así de paso a la crisis de la fe y obediencia que acosa conciencias y preocupa, y que tiene su mejor solución en este buscar en nuestra mejor tradición nuevas maneras de sentir a Dios, y así no solo salvar, sino acrecentar nuestra fe. Dejar a Dios ser Dios, basado en esta idea que me ha ayudado a mí radicalmente en mi vida y en mi trato con gente que busca a Dios. Así es que sé muy bien su importancia y anoto con alegría la deuda. La primera vez que alguien en dirección espiritual me preguntó, cuando hago ejercicios de contacto conmigo mismo, mi respiración, mis sentidos, la naturaleza, el entorno, el espacio, hago oración, mi respuesta espontánea, tras largos años de una experiencia, fue sí. ¿Por qué? Si estáis en contacto contigo mismo, estás en contacto con Dios. Siempre me ha dado alegría pensar en aquella respuesta que no iba preparada ni estudiada, y nació virgen en mi mente como fruto de ese entrenamiento que queda aludido. Dice aquí, la fe nos hace ver y sentir a Dios en todas las cosas. La contemplación para alcanzar amor. Entonces, el lenguaje para hablar de Dios es el silencio, compañeros, ¿no? Está el Dios abstracto, del cual no se puede decir nada, y el Dios de la devoción, que no nos sirve más que para fijar nuestra vista en Él. Las grandes catedrales, cada quien tendrá su propia forma de acercar su debilidad humana para tratar de alcanzar a Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una cosa que me fue transmitida por mi madre, de prender una veladora para fijar mi vista en Él, ¿no? No porque Él vaya a ver la veladora ni nada de eso, ¿no? Entonces, por eso es por lo que les digo esto del silencio, es el único lenguaje para hablar de Él. Bueno. Pero en esa caso, sí, bueno, sí es opcional cargarse en una escultura, como decía ahí, ¿no? Sí, te es válido, pero te es válido para ayudarte a... Pero mientras no te quedes ahí, mientras llegues, lo último que leímos aquí, compañeros, fue
Ya quitaron eso que, como decía aquella vez, es de decir, no hagas eso porque te va a castigar. No, Dios no castiga. No. El amor de Dios no está en base a nuestros merecimientos. El amor de Dios es incondicional, ¿no? Dios nos ama como somos. Él sí tiene esa capacidad, no es como el amor humano. El amor humano que es la respuesta a cierta conducta que se te satisface o no te satisface, ¿no? Pero nosotros podemos llegar ya les he platicado del cuadro del regreso del hijo pródigo. En mi oficina tengo varios y acá en la sala hay otro. Acá en la sala, en realidad ese cuadro, el regreso del hijo pródigo, hay un libro que escribió un jesuita que se llama El regreso del hijo pródigo. Los personajes de ese libro son varios. La parábola del regreso del hijo pródigo, ¿verdad? La parábola. Rembrandt, el que pintó ese cuadro. Rembrandt fue una persona que fue muy egocéntrico, muy egoísta, muy soberbio en su juventud, pero que los golpes de la vida le fueron enseñando y llegó a tener tal espiritualidad. Ese cuadro solo puede haber sido pintado por alguien con una gran espiritualidad, ¿no? Luego están unos espectadores que están perdidos entre las sombras ahí, que no se comprometen. Está el hijo pródigo que está realizando el hecho central de la vida humana, el regresar al lugar en el cual se siente cómodo, el lugar que es nuestro refugio, el lugar donde nos sentimos cómodos. Al final de cuentas yo creo que, bueno, sí ya estamos, siempre he estado de acuerdo en eso, que Dios no castiga, ¿no? Al final de cuentas yo siento que gran parte de nuestras malas consecuencias es parte de nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones, ¿no? Y tampoco hay malas consecuencias, mijo. Bueno, nosotros no lo vamos a superar. Y ahorita vamos a leer algo al respecto a eso. No, todo es por algo y para algo y saber. Bueno, ahorita les estaba yo platicando. Todos estos son construcciones de la base de una vida de una base espiritual para la vida. Son bloques de construcción, ¿no? Les quería yo mencionar, hay uno que se llama el poder. Hay un maestro espiritual de nuestro tiempo, porque ha habido muchos maestros espirituales, algunos muy conocidos y otros menos conocidos, ¿no? Está Jesús, Buda, Tao Te Ching, montones. En los distintos tiempos, en distintas épocas y en distintos lugares se manifiestan personas despiertas, personas que se dan cuenta de cómo son las cosas y que sirven para ayudarnos a recorrer ese camino. Hay uno de nuestros tiempos que menciona mucho el poder de la hora. Les voy a leer algo, compañeros. Aquí. Fíjense, esto es de un filósofo griego muy antiguo que se llamaba Séneca. Y esto se refiere en cuanto a las prácticas religiosas, en cuanto a las prácticas espirituales, a cultivar la sabiduría emocional, a desterrar las emociones tóxicas, ¿no? Una de ellas es el miedo. Miedo en inglés se escribe fear, F-E-A-R, falsa experiencia con aspecto real. Dice Mark Twain, mi vida fue una serie de desgracias, las cuales nunca llegaron. Yo les he contado un cuento que está presente en todas las culturas en distintas formas. En una de las formas que se las cuento es el cuento de buena suerte, mala suerte, quién sabe, por lo que me decías tú de malas consecuencias. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Ese cuentito se los he contado. Un viejo labrador, una vez se le escapó un caballo y sus vecinos dijeron, qué mala suerte. Él dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Regresó el caballo con una manada de caballos salvajes. Los vecinos dijeron, qué buena suerte. El labrador dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe.
El hijo del labrador se subió a tratar de domar a uno de sus caballos, se cayó y se rompió una pierna. Los vecinos dijeron, qué mala suerte. El labrador dijo, buena suerte, quién sabe. Llegó el ejército a reclutar a los jóvenes y al hijo del labrador, como estaba lastimado, no se lo llevaron. Qué buena suerte. ¿Será postura sabia dejar que aquel que nos ama decida si es, y qué es lo que decide? Que es buena suerte. Todo suceso es una ayuda. Y Séneca nos lo expresa de otra manera. Dice, aquí nos hacen unos comentarios antes de lo que dice Séneca. La verdad es que sabemos muy poco sobre la vida. En la vida todo está interconectado. Todo está interconectado. Nada sucede por y para sí mismo. La verdad es que sabemos muy poco sobre la vida. Realmente no sabemos cuáles son las buenas y las malas noticias. Buena suerte, mala suerte. Observó el escritor estadounidense Kurt Vonnegut, refiriéndose a que en cualquier momento las buenas noticias se pueden convertir en malas y viceversa, ya que cada situación contiene la semilla de la opuesta. Alan Watts se refería a este fenómeno diciendo que todo el proceso de la naturaleza es un proceso integrado, interconectado, de inmensa complejidad. ¿Verdad? A través del pensamiento no lo vamos a poder alcanzar, porque el pensar fragmenta. Por eso dice, las escrituras dicen, la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, porque procede de un proceso de pensamiento, y el pensar fragmenta. El todo es impensable e inexpresable. No tenemos esa capacidad a través del pensamiento. Dice, y es realmente imposible saber si algo de lo que sucede en él es bueno o malo. Aún así, la mayoría de nosotros no podemos evitar pensar en términos de pérdidas o ganancias, de bueno o de malo, cómo calificamos las cosas, y eso es lo que nos produce la emoción. Si lo calificas como bueno o como malo, surge la emoción. Tenemos un pensamiento dicotómico, o es uno o es otro, y como tal necesitamos catalogarlo todo en fenómenos opuestos, a poder ser relacionados con nosotros mismos. Por tanto, pensamos que todos los sucesos pueden ser beneficiosos, benéficos o perjudiciales. Por eso pasamos la mayor parte del tiempo preocupándonos por la posibilidad de que ocurran eventos que consideramos negativos y perjudiciales, pérdidas potenciales, impulsadas por lo que percibimos como malas noticias. Eso es lo que les he expresado yo con la frase expectativas mórbidas. Mórbido viene de enfermedad, de estar esperando siempre que pase algo malo, ¿no? Expectativas mórbidas. La ansiedad moderna se sustenta fundamentalmente en preocupaciones por cosas que jamás sucederán. Algunos psicólogos afirman que la ansiedad moderna se sustenta en 5 categorías de preocupaciones, 4 de las cuales son imaginarias y solo la quinta se refiere a preocupaciones que tienen una base real. Pero estas ocupan solamente el 8% de nuestras preocupaciones cotidianas. En otras palabras, somos auténticos maestros en el arte de preocuparnos por nada. ¿Y qué es preocuparnos? Es estar ocupando nuestra mente en cosas acerca de lo cual en este momento no podemos hacer nada ni tenemos la intención de hacer nada. Dice, y esas preocupaciones alimentan miedos presentes o augurados, manifiestos u ocultos, genuinos o supuestos. Internet ha agravado aún más esta situación. El hecho de estar permanentemente conectados, sabiendo lo que sucede en todos los rincones del mundo, genera una ansiedad difícil de soportar. ¿Cómo podemos estar seguros de que no seremos las próximas víctimas de un ataque terrorista? ¿Cómo garantizamos que no será nuestro edificio el próximo en arder? Aquí puso Internet, pero cualquier medio de comunicación, ¿no? Si tú ves que diario asesinan a alguien, ¿cómo saber que no vas a ser tú el próximo?
estar al tanto de todas las catástrofes y adversidades que suceden en cada rincón del planeta, sumen a nuestra gente ya de por sí propensa al catastrofismo en un estado de auténtico delirio. Al respecto, el sociólogo Zygmunt Bauman explicó que quizás el volumen de incertidumbre no ha crecido, pero el volumen de incertidumbre no, porque la vida es una incertidumbre y hay que estar cómodos con la incertidumbre. Pero el volumen de nuestras preocupaciones sí lo ha hecho. Esto nos revela una verdad tan evidente como difícil de asumir. La mayoría de nuestras preocupaciones no tienen una base real, pero eso no impide que sus efectos en nuestro día a día sean devastadores. El antídoto de Séneca para liberarnos de las preocupaciones inútiles. Séneca, el gran filósofo estoico, examinó hace siglos nuestra tendencia a centrarnos en los aspectos negativos de las situaciones y preocuparnos excesivamente. Explicaba: los animales salvajes huyen de los peligros que encuentran en su realidad y una vez que han escapado no se preocupan más. Sin embargo, a nosotros nos atormenta el pasado y lo que está por venir. Nuestra bendición, entre comillas, nos hace daño, ya que la memoria nos devuelve la agonía del miedo, mientras que la capacidad de previsión, el querer anticipar lo que va a pasar, lo provoca prematuramente. Se refería a que nuestra mente se encuentra a caballo continuamente entre el pasado y el futuro, entre los errores y desastres que vivimos y los errores y desastres que podrían acaecernos. De hecho, en su correspondencia con su amigo Lucilius, publicada más tarde como Cartas de un estoico, llegó a la conclusión de que hay más cosas que pueden asustarnos que aplastarnos. Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Luego, con la vista puesta en el hábito humano, a menudo autodestructivo y agotador, de prepararnos para un desastre imaginario, nos aconseja: algunas cosas nos atormentan más de lo que deberían, otras nos atormentan antes de llegar y otras nos atormentan cuando no deberían atormentarnos en absoluto. Tenemos el hábito de exagerar o imaginar o anticipar la tristeza. No seas infeliz antes de que llegue la crisis, pues puede ser que los peligros por los que sufres antes de que te amenacen nunca te alcancen. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Séneca lo sabía, por eso también analizó la diferencia entre las preocupaciones razonables y las irracionales, mostrándonos la inutilidad de malgastar nuestra energía mental y emocional en estas últimas, perfilando además un camino a seguir. Es probable que algunos problemas ocurran realmente, pero no es un hecho presente. Es decir, ¿a qué tienes? ¿Cuál es tu problema? Tu problema es algo que esté aquí ahorita no está. Dice aquí: ¿cuántas veces sucedió lo inesperado? ¿Cuán a menudo lo esperado no ha sucedido? Eso habla de nuestro poder anticipatorio. Lo que tú pensabas que iba a pasar, no pasó, y pasó lo que no pensabas. Entonces eso de querer anticipar lo que vas a pasar, pues es una forma de atormentarte. Voy a poner como un ejemplo lo que, ayer Nemesio me contaba. Es un ejemplo que se me vino ahorita a la mente, que le comentaba a su esposa: no quiero que vengan porque está muy peligroso el camino, te va a pasar algo, ¿no? Entonces él estaba preocupado porque le pueda pasar algo tanto a su esposa por cómo está la situación de la delincuencia, ¿no? Sí. Lo sabemos, ¿no? Y nos empieza a preocupar por algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Y si pasa, tal vez sea desafortunado para él o para alguna de otras familias, pero puede ser muy afortunado para el ratero que hizo esa. ¿Cómo te fue? Me fue bien. Me traje esto, me traje el otro, ¿no? Entonces, es ahí cuando empieza ese como que, no vamos a decir conflicto, sino esa paradoja, ¿no? Sí, o sea, la conclusión es que no podemos anticipar. Ya se los dije ahorita,
falsa experiencia con aspecto real, miedo, ¿no? Mi vida fue una serie de desgracias, las cuales nunca llegaron. ¿Qué pensábamos que iba a pasar, verdad? ¿Pasó lo que pensabas? No. Pasó lo que no pensabas, ¿verdad? Si ustedes echan su caseta hacia atrás, ¿cuántas veces ustedes han pensado que iba a pasar algo y eso que pensaban no pasó? Y lo que no pensaron que iba a pasar, eso fue lo que pasó. No, o sea, aquí nos dice así, nos dice aquí, todo el proceso de la naturaleza es un proceso integrado de inmensa complejidad. Todo está interconectado y es realmente imposible si algo de lo que sucede en él es bueno o malo, ¿no? ¿Cómo eso nos tiene tensos y ansiedad? Está como la tercera vez que tuve la visita, la tercera o cuarta vez que me dijo usted cómo se fue. Pues un poco molesta, ya ve cómo se fue tu visita, pues un poco molesta, ¿no? Por la pregunta que ella me había hecho. Oye, ¿qué va a pasar con nosotros cuando salgas de aquí? Espérame, todavía no utilices, ¿no? O sea, ya que termino esto y ya cuando allá afuera ya ponemos cartas en oración, tenemos las cartas sobre la mesa para ver qué es, o sea, por los resentimientos que había, ¿no? Pero ella tenía un miedo por lo que le había dicho mi hija, ¿no? O sea, mi papá ya no va a regresar, mi papá se va a quedar ahí. Ya dejo que te quedes ahí, que se quede ahí porque tú ya te vas a quedar solo. O sea, ella tiene ese miedo todavía ella. No, y aparte el desconocimiento de lo que es esto, Claro, ¿no? es lo que le digo, es que todavía no puedo ¿Quién sabe qué pensarán que estamos haciendo aquí, verdad? Pues por eso le digo, o sea, cada otro día le digo, no vengas, ¿por qué no quieres que vaya? Dime la verdad, ¿por qué no quieres? Ajá. O sea, ya ella tiene miedo de que, pues, Sí, y lamentablemente, pues las familias, para aquellos que todavía son sus familias, porque ahorita pues hay personas de las cuales todavía se ocupan sus familias. El adicto es una persona que cae en abandono, compañero. Y el caer en abandono no nos debe afectar tampoco, ¿verdad? Pero hay muchas épocas en que no ha habido ni siquiera familias que vengan a visitar a nadie. No ha habido ni familias que vengan a visitar a nadie. Esta enfermedad es una cosa seria, ¿no? Ahorita tenemos una racha en que vienen 2 o 3 familias de visita los domingos, ¿no? Ha habido ocasiones en que absolutamente nadie viene a ver a nadie. Luego tenemos otra cosa, que las familias, teóricamente al llegar aquí las familias se deberían acercar con nosotros, para que nosotros les pudiéramos decir que este momento es un momento de ustedes dedicados a una reflexión con ustedes mismos, que no es algo que vayan a acudir, no es como ir a visitar a un mono al zoológico cada 8 días, ¿verdad? No, eso no se le quiere, pues, ¿no? Y el mono está ansioso No, lo malo es que el mono sí está ansioso, mijo. Sí, y que les avienten unos cacahuates o algo, ¿verdad? Cuando no es eso, compañeros. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo eso. Luego dice, no seas infeliz antes de que llegue la crisis, pues puede ser que los peligros por los que sufres antes de que te amenacen nunca te alcancen. Por supuesto es más fácil decirlo que hacerlo. Séneca lo sabía, por eso también analizó la diferencia entre las preocupaciones razonables y las irracionales, mostrándonos la inutilidad de malgastar nuestra energía mental y emocional en estas últimas, perfilando además un camino a seguir. Es probable que algunos problemas ocurran realmente, pero no es un hecho presente. ¿Cuántas veces sucedió lo inesperado? ¿Cuán a menudo lo esperado no ha sucedido? Y aunque pueda suceder, ¿de qué sirve agotar nuestros recursos para hacerle frente a un sufrimiento de antemano? Sufrirás cuando suceda, así que mientras tanto mira hacia adelante para intentar mejorar las cosas. ¿Qué ganarás? Tiempo.
Mientras tanto ocurrirán muchos sucesos que servirán para posponer o eliminar el problema. Incluso la mala suerte es voluble, tal vez viene, tal vez no. Mientras tanto no está, así que concéntrate en cosas mejores. Séneca se esmeró especialmente en advertirnos de que el mayor peligro de la preocupación permanente es que nos mantiene siempre tensos, en guardia contra una catástrofe imaginaria, impidiéndonos vivir plenamente el momento presente. Por eso su antídoto para aliviar la ansiedad y deshacernos de las preocupaciones es la verdadera felicidad y disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. No divertirnos, no distraernos, no diversificarnos con esperanzas o miedos, sino descansar tranquilos como el que no desea nada. Las mayores bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y se encuentran a nuestro alcance. Un hombre sabio está contento con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Por tanto, la clave está en vivir aquí y ahora, sin desarrollar deseos que nos vuelvan excesivamente expectantes y generen incertidumbre por el futuro. Si nos preocupamos hoy por convertirnos en personas más resilientes, a ver si luego vemos lo que es la resiliencia, ya la hemos visto, y echar en la mochila de la vida herramientas psicológicas que podríamos necesitar, el futuro no debería preocuparnos demasiado, sea cual sea. Entonces la clave es vivir aquí y en el ahora. Tenemos ahora, bueno, todo esto es sabiduría, ¿no? Ahora tenemos este autor, compañero. El poder de la hora. Bueno, antes de leérselos de ahí, se los voy a leer aquí para que vean que está en todas partes. Aquí este libro, al principio trae, cuidad este día. Yo voy a quitarlo de día y voy a decir, cuidad este momento. Ya vimos que la vida es la vida, el todo, Dios, el universo. La vida una. Parece que somos muchos, pero es una, eterna, que consta de este solo momento. Creemos que hay muchos momentos, pero lo que cambia es el contenido del momento. Eso la mente no lo puede entender. Todo lo que se refiere aquí, la mente no lo puede entender. Cuidad de este momento porque es vida, la verdadera vida de la vida. En su breve curso se hallan todas las realidades y verdades de la existencia, la bienaventuranza, la perfección, el esplendor de la acción, la gloria de la fortaleza. Porque lo que ya pasó no es sino un sueño, y lo que va a pasar tan solo una visión. Pero el momento bien vivido hace de cada cosa que ya pasó un sueño de felicidad, y de cada cosa por venir una visión de esperanza. Cuidad bien, por tanto, este momento. Este es un proverbio sánscrito. Este es Séneca, un filósofo ya antiguo. Este es un autor ya actual. El poder de la hora. Dice aquí, vamos a ver, el ser es un concepto abierto, para no utilizar la palabra Dios, para no utilizar la palabra superluz bondadosa o inteligencia universal, o el todo, es la vida una, eterna, que consta siempre de este momento, el eterno presente, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. La esencia es lo que no cambia. El ser que soy yo no puedes verlo, solo ves la forma que crees que soy. Esa forma que ves no siempre será, pero el yo que soy yo vivirá eternamente. Esos son los principios espirituales, compañero. Dice aquí, esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza, pero no busque asirlo con su mente, no trate de comprenderlo,
solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado, es decir, no vamos a llegar ahí a través del pensamiento. Cuando usted está presente completa e intensamente en el ahora, recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sensación, realización, es la iluminación o el despertar a lo que es, el salir de la ilusión, el salir de lo que es, de lo que no es, ¿verdad? Entonces acá en lo que les estaba yo leyendo nos dicen, fíjense, este es el único momento que existe y es el único momento en el cual podemos estar en contacto con la vida. Ahora, con todo esto que nos dice Séneca aquí, ¿qué tantas veces estamos en el pasado? Aquí nos habla de cómo los animales ya dice, un animal salvaje se encuentra con un peligro, ese peligro pasa y ya no está en su memoria. Nosotros tenemos la memoria y la anticipación, que son cosas que nos estorban. Y en el único momento que estamos en contacto con la vida, es en este momento que es el único que existe. ¿Cuánta gente pasa la mayor parte del tiempo en el pasado o en el futuro? Y esto quiere decir que no vive, compañeros. Y eso es realmente triste, compañeros. Realmente triste. Gente que no vive por estar o en el pasado o en el futuro. Lugares donde no podemos estar, porque el único momento que existe es el ahora. ¿Qué tanto del tiempo? Yo seguido les pregunto así cantidades extrañas. ¿Qué tanto del tiempo piensan en el pasado? ¿O qué tanto del tiempo, qué porcentaje? ¿Qué tanto del tiempo piensan en el futuro? Pues todo ese tiempo que están o en el pasado o en el futuro es tiempo que no están viviendo, compañeros. Yo estoy padrino por eso, o sea, no vivir en el futuro, no nada más de mi familia, sino aquí también, cuando tenemos tiempo libre, pues no hay quien saca la plática de que yo fumaba así, yo consumía así, yo esto, digo, bueno, pues eso es regresar al pasado, estar almacenando todavía esa forma de... No, y aparte aquí tenemos otros temas de qué hablar, ¿verdad? Ajá, sí dicen aquí, compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Compartir la experiencia de lo que ya vivimos, pero eso debe pasar rápidamente, compañero. Ya vamos a compartir la experiencia de cómo estamos saliendo de eso. Y la experiencia de cómo estamos saliendo de eso ya nos trae acarreado todas esas cosas del consumo. Personas, pues sí, yo decía, pues bueno, ya tiene un tiempo, pues sí, a lo mejor una semana, no 2 semanas, me enganché en eso, pues digo, bueno, pues tengo aquí a olvidarme de eso y estar oyendo comentarios. No, estamos aquí para que entren cosas nuevas. Debemos vaciar todo eso que traemos, ¿no? Acá en nuestro libro de comunidad. ¿Qué es una comunidad terapéutica? Dice, modalidad de tratamiento residencial para la rehabilitación. Ya les he explicado lo que la palabra rehabilitación no significa más que el mantenimiento constante del cuidado de nuestro problema de salud. En un lugar altamente estructurado, pues aquí no está tan estructurado, pero sí hay cierta estructura, a través de un sistema de presión artificialmente provocado para que el residente actúe su patología frente a sus pares. Esta situación es tolerada voluntariamente por el residente, que se ve inmediatamente contenido en un clima de alta tensión afectiva, alta tensión emocional, porque ya en lugar de negarse a vivir las emociones, empieza a vivirlas, ¿eh?
sin tener todavía la capacidad de no producir esas emociones. Todavía no estamos trabajando en ese camino. Y aquí dice a través de un sistema de presión artificialmente provocado, todos los movimientos, los gestos, las actividades de cada residente son controlados durante las 24 horas del día hasta en el más lejano rincón de la comunidad. No hay ninguna posibilidad de escapar de este sistema de control destinado a ejercer presión continua y constante sobre el residente. Por ejemplo, si el residente habla, si no lo hace, si habla poco, si habla mucho, con quién habla, de qué habla, cuánto habla, en qué ocasiones lo hace, para qué, cómo, dónde, cuánto, todo será tenido en cuenta e incorporado a su legajo terapéutico, dice aquí, al expediente de cómo está viviendo esto, ¿no? Aquí no tenemos muchos recursos, pero yo más o menos estoy pendiente de todas estas cosas. Yo sé lo que más o menos. Por eso es un principio muy necesario aquí la circularidad de la información, que todos estemos informados de lo que está pasando aquí, ¿no? De cómo está alguien que está mostrando su disgusto, o si ya estamos ganando la capacidad de ser amables. Amable quiere decir atraer amor, ¿ah? O si todavía nuestras reacciones por estar en contra de nuestra voluntad aquí están provocando reacciones adversas, ¿no? Esto es, la comunidad terapéutica es una de las ayudas de nuestro proceso de tratamiento. Acá está nuestro proceso de tratamiento. Se basa nuestro proceso de tratamiento en la psicoterapia espiritual, que aunque está contenida aquí nosotros la vemos de forma más explícita y la aclaramos más, ¿no? Es la misma psicoterapia que está aquí. Hay muchos libros de psicoterapia espiritual. Está está el curso de milagros, está el que le pedía yo ahorita a Rubén, ese de principios de curación de actitudes. Está este otro libro de psicoterapia espiritual que se llama Manías, Adicciones y Dependencias, ¿no? Entonces, esta es una psicoterapia, es la medicina realmente un poco distinta a otro tipo de medicinas que se utiliza para nuestro problema de salud, ¿no? Por eso aquí no tenemos ninguna cuestión persecutoria, procuramos que todo sea por convicción propia, ¿no? Tenemos un reglamento, y el primer artículo del reglamento es que todas las normas que están ahí están sujetas a excepciones, pero hay cosas que son obvias, ¿no? Aquí tenemos que buscar la forma de convivir en una forma distinta como convivíamos antes, de hablar de nosotros. En una reunión, cuando se reúne una gente allá afuera a hablar de cada quien de sí mismo, pues trata de formar, de hacer que los demás tengan una imagen de él, ¿verdad? Es una identificación con lo que los demás piensen de ti. Aquí ya queremos, y lo dice en nuestra lectura de hoy, queremos poder mostrarnos como somos, ¿no? Ya no identificarnos con la imagen que creemos que los demás tienen de nosotros. ¿Por qué echamos mano de todo esto? Porque lo que buscamos es un cambio gigantesco, compañeros. Un cambio gigantesco. No hacer lo menos posible, lo más posible. Actuar al 100%. Vaciar la mente para que entre todo esto nuevo. Ya luego tendremos otra forma de andar en el mundo que Carlos Castaneda mencionaba como el desatino controlado. Actuaremos como si creyéramos que somos lo que parecemos. Otra forma de actuar donde los que ya hayan experimentado el cambio que tenemos nosotros nos reconocerán, y los que no lo hayan experimentado
todavía podrán creer que somos como ellos. ¿Sí? Pero la conclusión, vivir en el ahora. La mente, si te sales del ahora y te vas al pasado, hay gente que se queda atascada con el pasado y varían las tendencias. Hay gente que se ve más jalada por querer anticipar las cosas y hay gente que se ve más atascada en su pasado, y en el único momento en que está uno en contacto con la vida es en este momento. ¿Qué tanto del tiempo piensan en el pasado? ¿Qué tanto tiempo piensan en el futuro? Todo ese tiempo es tiempo que no están viviendo, compañeros. Y cómo el pensamiento influye para que la memoria y la anticipación nos perjudiquen. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Les digo, es un... No tan... Sí, dime. Nos ampara y nos ayuda, porque hay veces bueno, así yo siento, ¿no? que nos separamos de Dios y nos deja sufrir, o es cuestión de nosotros, o... No, Dios nunca nos deja sufrir, mijo. Dios nunca nos deja sufrir. Y no es imposible separarse de Él. Es imposible separarse de Él. No pienses en Dios como algo distinto de ti. Y si todo esto es un aprendizaje, es una formación. Él nos está dando absolutamente cierto, siempre lo que necesitamos para ir evolucionando, para ir creciendo, para ir mejorando, mijo. Que no comprendamos su amor es otra cosa. Eso es lo que me pasa. Sí, lo que te pasa es que no comprendes su amor, ¿no? Bueno, la última vez que bueno, una experiencia haciendo así. Pero, O últimamente he pensado en lo que me compongo, ¿y quién sabe si te compondrás, mijo? Independientemente de que te compongas de la pierna, la salud, según los principios espirituales, es paz interior. Problemas en nuestro cuerpo, y eso es natural que se presenten. Buda llevaba una vida principesca, él era un príncipe, y durante mucho tiempo estuvo aislado en esa vida, pero de repente salió y vio 4 cosas. Vio un hombre viejo, un hombre muy enfermo, vio un muerto, y entonces fue dándose cuenta de sus nobles verdades. Le leí la primera de las 4 nobles verdades de Buda ayer o antier, ¿verdad? Debe de estar hasta acá, sí, aquí se los leí. Dice, la primera de las 4 nobles verdades del budismo dice así: la vida es sufrimiento. Con esto Buda quiso decir que el sufrimiento siempre ha formado parte de la condición humana, desde que nacemos hasta el día que morimos. Todos los seres humanos siempre experimentamos algún tipo de dolor físico o mental. Este sufrimiento abarca todo lo que es molestia, incomodidad, insatisfacción o malestar. Inclusive cuando Buda habla del sufrimiento, se refiere también al dolor producido por la falta o el deseo de todo lo que suponemos que es placentero, cómodo o agradable. De acuerdo a esta primera verdad, en la vida normal y corriente nunca estamos en realidad libres de algún grado de sufrimiento. Siempre habrá algo que nos duela o moleste. Siempre nos hará falta algo que nos agrade o nos dé placer, y siempre habrá algo que deseemos o que queramos obtener. Por lo tanto, podríamos decir que vivir es sufrir. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que no nos podamos liberar del sufrimiento. Lo que Buda y otros maestros espirituales nos quieren decir es que en el plano de la realidad física mental, el mundo condicionado, no la verdadera realidad,
de la existencia humana es imposible dejar de sufrir por completo. Solamente cuando tenemos acceso directo al plano superior o espiritual de la realidad es cuando nos liberamos totalmente de el acceso a esta realidad durante nuestra estancia en la Tierra solo se da a través de lo que se conoce como el cambio ese que estamos buscando acá, despertar espiritual o iluminación. Acá, compañeros, en este otro libro, Sufrimiento y final del sufrimiento. ¿Es imprescindible sufrir? Sí y no. Si no vieras cómo has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión. No estarías oyendo esto. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. A ver, ahora vamos a buscar otra cosa que debe de estar aquí, en guardados. Yo digo que es necesario, ¿no, padre? Es necesario. Es necesario para que te des cuenta de que es innecesario. Para que te des innecesario. Es que todavía no estás comprendiendo el concepto del sufrimiento. Tu estado no tiene por qué determinar que estés sufriendo, hijo. Aquí hay varias cosas. Aceptar significa ausencia total de deseos para que las cosas sean diferentes de como son ahora. La resistencia al presente en todas sus formas es una lucha sumamente absurda, no solo porque genera daño físico, psicológico y emocional, sino porque sostiene las mismas limitaciones a través de los años. La mente humana es muy terca, continuamente se empeña en luchar contra lo inevitable. Oponerte al fluir de la vida es un acto de ignorancia y además de suma arrogancia. Es creer que tú sabes mejor que la majestuosa inteligencia universal sobre cómo dirigir su obra cósmica. No va a haber nadie quien sepa mejor cómo hacerlo. Si tú crees que lo sabes, estás manifestando ignorancia y aparte arrogancia. ¿Ah? Sin una mente que juzgue la realidad y por lo tanto sin deseos para que ésta cambie, te liberas de tu ego, te unes a la inteligencia universal y a partir de ese sagrado momento, todo lo que alguna vez soñaste comienza a llegar. Cada día la vida te da la grandiosa oportunidad de elegir entre la paz y el amor o el sufrimiento y la resistencia. Y tú estás eligiendo continuamente, solo que no lo sabes. Eres tu propio salvador y tu propio verdugo. Siempre tienes estas dos opciones. En cada lugar, en cada circunstancia, en las circunstancias tuyas, en las circunstancias de todos, con cada persona, aceptar o sufrir. ¿Qué elegirás en esta oportunidad? Es que yo no me con esto porque como que siento que mis papás ya me dejaron, que ya me dejaron. Y si te dejaron, eso no importa. Qué bueno que te dejaron, hijo. Qué bueno que te dejaron. Acá tenemos otra cosa que nos va a servir. Bueno, aquí hay una cosa muy sencilla. Los pensamientos curan más que los medicamentos. Y acá... Por eso es que, yo conocí a tu papá. Sí. Tu papá vino aquí la vez pasada. Sí, pero es que me llevó y me llevó en una forma muy... O sea, Pues tú estás mucho mejor sin tu papá que con tu papá. sí, porque lo que me me decía, es un loco y tú eres un loco más. O sea, nada más se agarran, se pelean, se atacan. Mi papá no está. Y yo no tengo por qué estar mal porque no está mi papá. Bueno, un ejemplo que yo me he dado cuenta hablando de ese tema es con los animales, porque yo a veces me pregunto, luego a veces veo a perritos en la calle que traen el pie fracturado y todo, y digo, ¿cómo con ese dolor del pie fracturado y todo, y aún así entre ellos siguen jugando, se siguen divirtiendo? Entonces
Bueno, un ejemplo de la... Son limitaciones. El que está eligiendo sufrir eres tú, mijo. O aceptas la cosa, aceptas la enfermedad de ellos, hijo, las limitaciones de ellos. No tengo aquí mi cuaderno. Parecen rechazarte. Comprende las limitaciones de los demás. Estás pidiendo de ellos algo que no pueden dar. Y no te achaques a ti lo que no te pueden dar ellos. Tú no eres la causa de que ellos no tengan la capacidad de dar eso que tú quisieras que te dieran. Comprende las limitaciones de los demás. Están muy limitados. Parecen rechazarte, pero no. Lo que pasa es que les estás pidiendo algo que no te pueden dar. Y el que está decidiendo estar mal por eso, el que no está aceptando, el que no está comprendiéndolos a ellos, el que no está siendo compasivo con ellos, eres tú. Están tan limitados que no pueden dar eso que tú quieres, o que tú sientes que necesitas. Lo único que necesitamos es el amor de Dios. Sí, desde niño me sentí de ser rechazado. O sea, en la escuela... Pues ya es época... Me hacían bullying porque no tenía... papá y... Pues ya es época de que... Bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿Del pasado o del momento? No, del momento. Entonces ya el pasado ya pasó. ¿Lo vas a seguir cargando toda tu vida o qué? No. Tú eres el que está decidiendo. Sí, o sea, la última vez que mi mamá me dijo, ya vete, no quiero nada de ti, todas son 1,000 pesos y agarré y le dije, ¿qué voy a hacer en la calle? No, mi fe. Es lo único que te pueden dar. Les estás pidiendo algo que no pueden dar. Sé compasivos con ellos. Imagínate cómo estarán delimitados. Y luego dices que no tengo tiempo porque tu hermana tengo que ver. Salte de todos esos condicionamientos y ve el fondo del asunto. Ya no veas los detalles. Y deja de compadecerte. Deja de tenerte lástima a ti mismo. Es lo que dice la gente, es lo que gusta, bueno, me dijeron en un grupo. Aquí no hay grupos. Aquí no hay grupos. Pues si te lo dijeron ellos, son ellos. Lo que tú tomas de lo que te dices, eres tú. Ya empieza a construir tu vida. Ahora, ¿fue malo, bueno o malo todo esto? Vamos a ver. El silencio de Dios. Ya les platiqué que había, es una leyenda noruega, que un día el encargado de cuidar una ermita le dijo a Jesús que se bajara de la cruz y que él iba a tomar su lugar. Entonces le dijo, sí, te voy a dar chance, pero tienes que permanecer callado. Y entonces se subió ahí, estuvo callado, pero de repente fíjate lo que empezó a pasar. Dice, un día llegó un rico, permaneció callado hasta que llegó un rico y al irse, después de haber orado, olvidó su billetera. El que estaba ahí en la cruz, el que se había subido en lugar del otro, lo vio y cayó. 2 horas después vino un pobre, vio la billetera y se la quedó. Tampoco dijo nada. Cuando un muchacho se postró ante él, poco después para pedirle su bendición antes de emprender un largo viaje. En ese momento volvió a entrar el rico en busca de su billetera. Al no encontrarla, pensó que el muchacho se la había apropiado. El rico se dirigió al joven y le dijo acusadoramente, dame la billetera que me has robado. El joven sorprendido replicó, no he robado nada, no mientes, devuélvemela enseguida. Lo repito que no he tomado ninguna billetera. El rico arremetió furioso contra él, pero en ese instante se escuchó una fuerte voz, detente.
El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. Ese cuate no pudo permanecer en silencio, gritó, defendió al joven, increpó al rico. El rico se quedó anonadado y salió de la ermita. El joven salió también porque tenía prisa para emprender su viaje. Cuando la ermita se quedó a solas, Cristo se dirigió a su siervo y le dijo: baja de la cruz, no sirves para ocupar mi puesto, no has sabido guardar silencio. Señor, dijo, ¿cómo iba a permitir esa injusticia? Cambiaron de nuevo el puesto. Jesús ocupó la cruz de nuevo y el ermitaño se quedó ahí de pie. El Señor siguió hablando. ¿Tú no sabías que al rico le convenía perder la bolsa, pues llevaba en él el precio de la virginidad de una joven mujer? El pobre, por el contrario, tenía necesidad de ese dinero e hizo bien en llevárselo. En cuanto al muchacho que iba a ser golpeado, sus heridas le hubieran impedido realizar el viaje que para él resultaría fatal. En ese momento acababa de hundirse el barco y él ha perdido la vida. Tú no sabías nada, yo sí, por eso callo. Y el Señor nuevamente guardó silencio. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué razón Dios no nos contesta? ¿Por qué se queda callado Dios? Muchos de nosotros quisiéramos que Él nos respondiera lo que deseamos oír, pero Dios no es así. Dios nos responde aún con el silencio. Debemos aprender a escucharlo. Su divino silencio son palabras destinadas a convertirnos de que Él sabe lo que está haciendo. En su silencio nos dice con amor: calla en presencia del Padre Eterno y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan indebidamente, ni por lo que hacen planes malvados. Todo, absolutamente todo, forma parte de un plan divino y en nosotros está respirar, guardar silencio, aceptar, aprender y agradecer lo que ellos nos dejan de enseñanza. Ese es el camino a la sabiduría y felicidad. También les he hablado del rescatador, ¿verdad? De aquel que nos inmoviliza para salvarnos, compañeros, ¿verdad? El otro día me preguntaba Nemesio sobre el renuente. Esa palabra es muy utilizada en algunos anexos y cosas así. Cuando alguien se está ahogando y no se deja salvar, el rescatador actúa y lo inmoviliza. Tú, por lo que te ha pasado, no puedes juzgar, lo que no puedes poner en duda es el amor de Dios, hijo. En este caso, ahí se aplicó el rescatador con Ángel. De alguna manera, mi hijo. Todo lo que ocurre, si no te hubiera pasado eso, quién sabe qué tú. Por eso no habla Dios, por eso no dice. Sí, llevaba 15 días trabajando 3 turnos, come marihuana, cocaína, alcohol, caía toda muy mal y empecé a voces muy fuertes. Y llegué a un hospital, les dije, ¿qué me pueden atender? Y era un hospital de Lister y me dijeron, no. Y agarré el de los policías y dije, para ver cómo la gente, y agarré la vestida y de volada llegó una ambulancia y llegó. Sí, bueno, pasó eso que es muy malo, según nuestra visión. Si no hubiera pasado, tal vez hubiera pasado algo peor aún. Entonces, no tenemos la capacidad de juzgar, de saber. No se puede tomar como un castigo. No es un castigo. No se puede tomar como un castigo, puesto que, como dice usted acá, es lo peor, ¿no? O tal vez fue para evitar o para provocar algo. Es el camino que él utiliza, no sabemos sus caminos, no los entendemos, mijo. Pero tenemos que estar seguros de su amor. Porque ¿qué es lo que te daña? Sentir lástima de ti mismo. No comprender las limitaciones que tienen esas gentes a las que les estás pidiendo algo que no te pueden dar. Ahí lo que tienes que hacer es comprenderlos, que así están de mal. Y no estás sufriendo tú. Tú eres el que decide, tú eres tu propio salvador o tu propio verdugo. O aceptas lo que es o no lo aceptas. Tu salvación es aceptarlo. Y de ahí en adelante, vivir lo que Él quiera que vivamos. Otro ejemplo,
Cuando a alguien lo meten a la cárcel luego, puta, qué mal le fue. Lo mejor que te pudo pasar aquella vez que andabas con un cuchillo allá, fue que te metieron en la cárcel. Era el lugar donde estabas más segura. ¿No? Si no tenemos la capacidad, mijo, de... No queramos con la mente. Darnos cuenta del amor de Dios. Estemos seguros de su amor. No en base a nuestros merecimientos, Su amor incondicional es algo que el ser humano no conoce. Les decía del cuadro ese, El regreso del hijo pródigo. Es también retrata el viaje espiritual de la vida del hombre. El hijo pródigo que está realizando el hecho central de la existencia humana. Regresar al lugar donde se siente cómodo. Regresar a él, no a un lugar físico. Los espectadores que no se comprometen. El hermano mayor que se vanagloria de su propia rectitud. Y el padre que manifiesta un amor incondicional, que no depende de cómo te has portado, ni y el destino de todos nosotros es poder manifestar ese amor incondicional. ¿Sí me entiendes? Es un cambio muy grande, mijo, pero depende de ti. A pesar de las condiciones en que estemos, tú o yo o cualquiera, depende de ti estar bien. Porque el estar bien no lo determina el estado de tu cuerpo. Tu alma, ¿no? De tu alma, de tu relación con Dios, con la vida. Eso es lo que determina si estás bien o estás mal. ¿Sí me entiendes, hijo? Ellos lo que te pueden dar es 2,000 pesos que te dan y ya. Están muy limitados, hijo. Compréndelos, compadécelos. Preocúpate por sus necesidades, en lugar de preocuparte por tus necesidades. Y por el momento pues, no se puede hacer nada. El tiempo también tiene muchas cosas que decir en todos estos asuntos. Lo que hoy es de una manera, luego puede ser de otra manera. Pero eso no sabemos ni vamos a estar tratando de salirnos de la hora. ¿Sí me entiendes, Ángel? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿No? Pues entonces les agradezco mucho,